Bueno, les decía que el tema de ahora es la histología propiamente del sistema cardiovascular. En la clase pasada les preguntaba acerca del repaso. Ya les puse ahí que para el día viernes como tal, pero creo que va a haber modificación de la hora que les voy a publicar como tal, porque me ha chocado con otras nuevas actividades por ahí. Así que siempre se voy a dar, pero va a ser quizás en diferente horario. Y aunque quizás en esa hora nueva que ponga, pues no puedan todos, igual la clase siempre va a quedar grabada para que la puedan escuchar. Entonces, eso sí no va a ser obligatorio para que estén presentes, ¿verdad? Si no, pues lo ven grabado, no hay problema con la asistencia para ese repaso. Ahí sus representantes tuvieron que haber dicho ahí, como tal, porque se estuvo pidiendo la opinión de cuánto ahora. Se les quería dar originalmente un repaso presencial, pero no va a ser posible porque choca con las aulas que se quieran ocupar, entonces no va a ser posible de ese modo. Y al final revisé y tengo el próximo laboratorio de corazón con ustedes de sistema cardiovascular, así que las dudas como tal las vamos a despejar directamente ahí, aquí todas las dudas prácticas, ¿verdad? Bueno, les comentaba que como tal, el tema previo a este, pues era un tema que tuvieron que ver analizado correctamente, lastimosamente no se les pudo dar la forma adecuada, pero espero que hayan por lo menos ojeado las páginas del capítulo para que tengan una idea como tal, porque va en concordancia con el tema anterior como tal, ¿verdad? Tuvieron que haber entendido realmente la configuración, la anatomía del corazón, el recorrido que hace la sangre cuando pasa por a través del órgano central como es el corazón y saber cómo va distribuido este camino. He notado bastante que siguen teniendo bastantes problemas para diferenciar una arteria de una vena y por tanto el camino que recorre la sangre en cada uno de estos vasos. Recuerden siempre que no es solamente la diferencia morfológica de la arteria comparada con la vena, ¿verdad? Sino que también además de haber una diferencia anatómica como tal, que es lo que vamos a ver en esta clase, también hay una diferencia funcional, que es lo más importante, ¿verdad? Recuerden que la arteria, prácticamente tanto venas como arterias, una se origina del corazón y otra llega al corazón, ¿verdad? La que sale del corazón principalmente es la arteria aorta. Esa es la gran arteria encargada de dar ramificaciones a todas las arterias del cuerpo y por tanto a la arteriola, ¿verdad? Entonces recuerden que toda arteria siempre le va a llevar sangre oxigenada, o sea, sangre que se acaba de llegar oxigenada al corazón por medio de los pulmones. Una vez oxigenada en el pulmón como tal, llega al corazón. No voy a ser tan enfático como tal a qué cavidades como tal, porque eso es lo que vamos a hacer en el repaso, a ver ese tema como tal. Pero para que tengan en cuenta eso, que la arteria está expulsando toda la sangre que el corazón está bombeando oxigenada, ¿verdad? Está sacando oxigenada. ¿Para qué? Para llevar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Esa es la gran tarea de las arterias como tal, funcional. Esa es la diferencia funcional con las venas. La vena es todo lo contrario, la vena recolecta, drena toda la sangre que ya se ocupó en el cuerpo, toda la sangre que ya se ocupó en los tejidos metabólicos como tal, llámense en órganos, llámense en músculos, toda esta sangre oxigenada ya ha sido ocupada. Toda la sangre que la arteria distribuyó al cuerpo, a todos los tejidos, a todos los órganos, ya fue ocupada por todos los tejidos. Entonces esa sangre ya está desoxigenada como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se recolecta esta sangre desoxigenada, lo que se busca es nuevamente llevar el corazón para que se oxigene. Se oxigena primeramente en los pulmones, pero eso luego lo vamos a ver en el paso como tal. Lo importante es que ustedes recuerden siempre esa diferencia funcional fundamental, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una arteria y qué es lo que hace una vena? Siempre me lo preguntan, hay algunos compañeros me lo han preguntado directamente, personalmente, que cuál es la diferencia. Obviamente hay una diferencia anatómica y una diferencia funcional. La funcional es lo más importante. Recuerden que la arteria lleva sangre oxigenada y las venas llevan sangre desoxigenada. Están recogiendo todos los desechos como tal, ¿verdad? Para que el corazón nuevamente vuelva a cumplir con el ciclo. Esa es la gran diferencia fundamental. Ya vamos a ver ahorita cómo es que se separan cada una de estas divisiones, tanto arterias como venas, y en qué momento pasa una arteria a ser vena como tal, ¿verdad? Y no es que quiero confundirlo con esa frase que acabo de decir, pero recuerden, ustedes en los exámenes se acostumbran a poner o a contestar, les pregunta uno, ¿cuál es el origen o con qué se continúa? Y ahí se confunden un poco.
Recuerden que la base anatómica para nombrar una vena o una arteria, pues está en concordancia con qué tipo de sangre está llevando. Entonces, una arteria, como es la que está transportando, obviamente se está ramificando, ¿verdad? La principal en ese caso es les mencioné, la arteria aorta, la principal arteria del cuerpo, porque es la que está sacando toda la sangre oxigenada del cuerpo. Entonces, eso se va a seguir dividiendo. Entonces, como el origen es la arteria aorta, todo lo que siga a partir de ella es una ramificación. Está dando paso a una nueva arteria, ¿verdad? O una nueva arteriola. Ah, es que van a tomar fotos para las historias. Ahora ya, ahí se escuchó que alguien habló. Pongan silenciado todo y al final vamos a ver. Si ya dijimos que vamos a tomar licencia al final de la clase. Pongan en silencio todas las cámaras. Eh, bueno, les decía entonces que, pues sí, la gran diferencia es esa. Entonces, no se confundan. Cuando una vena empieza a formarse, se forma desde lo más distal, ¿verdad? Lo más distal. Entonces, esa vena como tal se viene ramificando hacia el corazón. Entonces, ahí la gran diferencia. Para que no se confundan, porque suelen confundirse en cuál es el origen y cuál es la división, cuál es la siguiente rama. Entonces recuerden que tienen que seguir el sentido de la sangre. Por ese sentido de la sangre que nosotros podemos decir que una arteria se está ramificando o que una vena viene originada de otra, ¿verdad? Entonces, que quede claro eso. Bueno, como parte de los objetivos de la clase, el primero de ellos, es bien corta esta clase, así que por eso aprovecho para decirles eso directamente, porque es corta la clase como tal. Vamos a ver que vamos a ver lo básico como tal de histología para que ustedes entiendan bien la diferencia estructural anatómica entre una arteria y una vena. Primeramente el objetivo, el número uno, es describir la conformación estructural histológica básica de un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo como tal, vamos a tener en cuenta que se divide en 5 tipos de vasos. Están las arterias, están las arteriolas, están los capilares, están las vénulas y finalmente están las venas, ¿verdad? Los acabo de decir en el orden en el que se va dividiendo, ya vamos a ver y enfocarnos bien en eso. Pero cuando nos referimos a vasos sanguíneos, puede ser cualquiera de esos 5 tipos de vasos sanguíneos. Creo que no ha sido ustedes a quienes hicimos un corto en el que les pusimos eso y todos se quedaron en la nube, ¿verdad? Como que es un vaso sanguíneo entonces, pero obviamente cualquiera de todos los que acabo de mencionar son ejemplos de vasos sanguíneos, solo que cada uno tiene su diferente conformación anatómica y por tanto una diferencia funcional entre cada una de ellas. Primeramente, vamos a describir en este objetivo eh, que cada una de estos vasos sanguíneos como tal, estamos tomando el ejemplo de una arteria y estamos tomando el ejemplo de una vena. Primeramente mencionar que se dividen, bueno, todos los vasos sanguíneos van a tener 3 capas principales. Aquí se las he señalado en color rojo, en una túnica interna, una túnica media y una túnica externa. Estamos hablando que son 3 capas que conforman cualquier tipo de vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia entre una arteria, una arteriola, un capilar, una vénula o una vena? La conformación de sus capas. Hay algunas que vamos a ver un poco más adelante que no tienen esta capa externa, otras que no tienen mayoría en su capa media o túnica media como tal, ¿verdad? Entonces, a partir de esa diferencia entre una de esas capas, entre cada uno de esos tipos de vasos que mencioné, de los 5 tipos de vasos que mencioné, se va a estar eh, diferenciando en que una puede tener una capa y otra puede carecer de ella. Entonces, con esa diferencia fundamental o esa diferencia anatómica que vamos a separar una arteria de una vena, además del grosor, obviamente, ¿verdad? Que va a caracterizar primeramente una arteria de grueso calibre. Entonces, eso, como se va ramificando, obviamente el diámetro como tal, que es todo, el diámetro es todo la longitud que va de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Me refiero a en cuanto al grosor del vaso. Entonces, la medida que se tiene para tener eso es el diámetro total, ¿verdad? Que va desde una parte de la pared hasta el otro extremo de la otra pared. Entonces, ese diámetro como tal está dejando paso a una luz que va por medio, donde transita la sangre, pues todo ese diámetro es que tiene que medirse para saber qué tanto se ha ramificado como tal. Vaya, ahora que ya les he dicho que cada uno de estos vasos va a tener 3 capas como tal, cada una de esas capas igualmente se subdivide en varias otras capas, ¿verdad? Pueden ser membranas o pueden ser láminas. La túnica interna tienen que memorizar ustedes que la principal capa, o la mejor dicho, la capa más interna como tal, es el endotelio.
Entonces estamos hablando que el endotelio es la capa que directamente va a estar conectada o que va a estar tocando el contenido que pasa acá, o sea, la sangre. ¿Quién va a tocar directamente? ¿Qué capa va a tocar acá directamente con la sangre? El endotelio. Es la primera capa que va a tener contacto con la sangre como tal. Y ya van a ver cuál es la importancia del endotelio. No es solamente una función anatómica como tal, sino que tiene funciones fisiológicas que hasta por lo menos desde hace unas cuantas décadas realmente se desconocían. Entonces, es un papel bastante clave que tiene el endotelio como parte de los vasos sanguíneos, porque de este va a depender normalmente las regulaciones que pueda tener un vaso. Si se vasodilata o se vasoconstriñe, que son esos dos conceptos que acabo de mencionar, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero tengan en cuenta que la capa más interna es el endotelio, ¿verdad? Es el primero que tiene contacto con la sangre. Otras dos capas que están en la túnica interna como tal, en la capa más profunda, es la membrana basal. O sea, está rodeando el endotelio. Ustedes pueden ver acá esta capita amarilla. Una membrana basal. En una membrana basal, el endotelio. Y arriba de ella hay otra capa más. Es la lámina elástica interna, ¿verdad? Recuerden los nombres, porque hay dos láminas elásticas. La otra lámina elástica es la que está en la túnica media y tiene semejanza. Ustedes ven que parece como unas fenestraciones. Fenestraciones se van a llamar a esos orificios que tienen acá. ¿Para qué les sirve eso? Para que pueda difundir correctamente algún tipo de sustancia, ¿verdad? Para que pueda intercambiar correctamente. Ya vamos a ver cuál es la importancia directamente de ese tipo de fenestraciones un poco más adelante. Sí, es importante que ustedes destaquen exactamente en qué orden van, porque se les va a preguntar exactamente eso. Primeramente, lo más importante, las tres capas principales. O se les puede preguntar directamente cuáles son las capas de una túnica determinada, ya sea de la interna, de la externa o de la media. Entonces hay que recordar exactamente cómo se subdivide. Recuerden que la primera tiene esas tres, endotelio, membrana basal y una lámina elástica interna. Se llama interna porque obviamente es la lámina elástica que está más internalizada, ¿verdad? Entonces la superficial se llama externa, que es la que queda en la túnica media. Y dicho sea de paso, toquemos que es la túnica media. Pues. Entonces la túnica media está conformada principalmente de músculo liso. Ustedes ven acá todas las disposiciones de fibras de músculo liso. Están rodeando de forma circular, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que prácticamente el músculo liso que tiene acá la túnica media es la encargada que va a hacer que un vaso se abra o se cierre directamente por la fuerza que tiene el músculo liso. Por ello, porque cuando ustedes ven una arteria aorta la ven un poco rígida? Porque tiene bastante músculo liso, ¿verdad? Esa capa es la que le da el grosor característico como tal a la aorta. Y también tiene la lámina que mencionamos, una lámina elástica externa, que recuerden es diferente a la lámina elástica interna. Si ustedes en un examen colocan lámina elástica, se les puede poner medio punto o ninguno. ¿Por qué? Porque son dos láminas elásticas. Y recuerden que una está totalmente en una túnica que no es la anterior, ¿verdad? Una de la túnica interna, que es la interna, y una túnica de la túnica media es la lámina elástica externa. Entonces, son dos láminas elásticas. Si usted no es específico en poner interno e interno, se la pueden poner mala y usted no tiene ningún tipo de reclamo, porque acá se dice. Y acá está especificado que son dos láminas elásticas. Entonces, es importante que recuerde eso. Finalmente, la túnica externa, acá no les pone ningún tipo de lámina como tal. ¿Por qué? Porque este se considera que la túnica externa únicamente está formada por tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, ya vieron ustedes que el tejido conectivo como tal, que sirve más que todo de sostén. Entonces, estamos diciendo que esta túnica externa es la que va a estar conectada directamente con cualquier otra estructura que esté a la par de ese vaso como tal. Entonces, es lo más externo, lo que va a estar en contacto con el medio externo, ya sea que esté rodeado por músculo como tal, por tejido adiposo o por cualquier otro tipo de tejido. Va a estar conectado directamente e incluso puede estar formando adherencias para estar como un medio de soporte, ¿verdad? Entonces, es importante que destaquemos. Ustedes ven acá cuál es la diferencia más importante entre una arteria y una vena. Acá es una arteria como tal, una arteria, se puede decir una arteria elástica, una elástica o una arteria muscular. Ya vamos a ver que son diferencias bastante notables entre una y otra, pero se distinguen claramente por el grosor de su músculo, el músculo liso que contiene. La vena también contiene músculo liso y contiene cada una de las capas que acabo de mencionar.
Todo lo que tiene la arteria también lo tiene la vena, pero en menor cantidad. Ustedes pueden notar ahí que la gran diferencia notable es la cantidad de músculo liso que hay. Entonces, al carecer de gran cantidad de músculo liso o gran disposición de fibras de músculo liso, pues no va a tener el grosor característico que se puede tener al momento que ustedes ven los cadáveres. Porque ustedes cuando van a ver los cadáveres ven que la vena como tal se puede colapsar. Con colapsar me refiero a que es bien fácilmente aplanable, ¿verdad? Como que ustedes agarraran de aquellas pajillas suavecitas, ustedes las pueden aplanar fácilmente y que pueden poner en contacto una pared junto con la otra. Es bien fácil de aplastar. Ustedes, en cambio, tocan una arteria y se siente hasta gruesecita, ¿verdad? Es por la cantidad de músculo liso que hay. Entonces, es la gran diferencia anatómica como tal. Pero vean, siempre comparten el mismo tipo de túnica, ¿verdad? Una túnica interna, una túnica media y una túnica externa. Entonces, es importante que ustedes recuerden eso. Interiormente, hay una gran diferencia como tal. Siempre hay endotelio. Toda esta capa que ustedes ven es la más interna, es el endotelio. Pero ¿qué pasa? En las venas, no en todas, pero sí, son características que ustedes van a ver es la figura anatómica, que son las válvulas. Si ustedes habían oído que en el corazón hay válvulas, en otro lugar que hay en el cuerpo humano no hay válvulas, es en las venas, sobre todo en los miembros inferiores. Y recuerden cuál era la función de una válvula. Una función de una válvula es evitar que todo el fluido, toda la sangre en este caso, que ha circulado desde prácticamente las piernas. Recuerden cuál era la función de la vena, era retornar toda la sangre que ya se ocupó, o sea, sangre desoxigenada, y la regresa al corazón. Entonces, acá es como que estuviera un trozo de vena del miembro inferior, ¿verdad? Aquí está la parte más cefálica y aquí está la parte caudal, ¿verdad? O sea, que viene de los pies y aquí va hacia la cabeza en ese trayecto como tal. Entonces aquí tienen un corte tanto transversal que no es el principal que estamos viendo, pero sí ven un corte sagital como tal, ¿verdad? O un corte longitudinal para que ustedes puedan ver una parte posterior y todo lo que estamos viendo anterior está cortado. Entonces, ustedes ven acá que todo esto es como que si fuera la parte caudal y esta es toda la parte cefálica. Hagan de cuenta que la sangre va en ese sentido. Pueden ver que muevo el puntero, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Ok. Doctor. Vaya. Hagan de cuenta que pues la sangre está fluyendo en ese sentido, hacia arriba. Ahí me levantan la mano. ¿Fue accidente o quiere preguntar algo? No, sí quiero preguntar, doctor. Solo A estoy ver. viendo que la lámina elástica externa en la vena no hay o no está señalada ahí. La lámina elástica interna, Externa. externa. No, esa Interna y es, externa. Estoy viendo que ambas no están señaladas sí, del lado de vena. correcto, ahí sí carece de ella. Pero Ah, como ok. tal, la túnica, lo que les mencionaba que sí se repite es la conformación de las tres capas principales, túnica, túnica media y túnica externa. Entonces Ok. esas tres sí están, pero recuerden que no todas, no va a tener cada una de estas capas como tal, ¿verdad? Pueden compartir como tal las tres túnicas, pero no todos los componentes propios de cada túnica. Entonces ahí ven ustedes que prácticamente carece una, como usted menciona correctamente. Ah, ok. Y la última es la túnica externa no tiene ninguna subdivisión, ¿verdad? No, esa es directamente tejido conectivo. ¿Sí? Ah, ok, gracias, doctor. Bueno, vaya, les decía que iban en ese sentido, desde lo más caudal hacia lo cefálico, como que estuvieran viendo un corte de una vena de miembros inferiores. Entonces, como la sangre va circulando hacia arriba, va retornando hacia el corazón, hacia arriba, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa a través de las válvulas. Una vez que ha pasado a través de la válvula, miren cómo está conformada y en qué disposición, es como que tuviera una recepción, ¿verdad? Como que recibe la sangre como tal. Una vez pasada la válvula, esta sangre no puede retornar por acción de estas válvulas, únicamente por esa razón. Si ustedes se preguntaban, pues sí, pero ¿cómo es que sube? Pero, ¿y la gravedad entonces? Claro que siempre hay gravedad, ¿verdad? Funciona normalmente en todos los vasos. Gracias a ella es que llega fácilmente a los pies como tal, la sangre que viene en las arterias. Pero en las venas, como va subiendo, necesita un soporte, algo que esté impidiendo que toda la sangre que va subiendo termine bajando nuevamente por acción de la gravedad. ¿Y qué es lo que permite eso? La válvula. La válvula es como una tapa como tal, una entrada de una sola dirección. Toda entrada de una sola dirección se llama válvula, por eso el nombre como tal. Entonces, como solo puede ir en una dirección, eso ya no puede regresar, porque ya no puede pasar a través del orificio.
porque las paredes están pegadas hacia arriba. Entonces eso no permite que se vaya hacia abajo. Cuando están arruinadas las válvulas, ustedes pueden notar que están arruinadas las válvulas cuando se empieza a engrosar la venita, cuando ustedes empiezan a ver las arañitas, tal. Todas esas dilataciones que ustedes ven en una persona anciana como tal, que son el ejemplo más claro, es porque ella tiene una insuficiencia valvular en las venas, ¿verdad? Ya las venas, como están demasiado deterioradas, demasiado viejas, empieza a perder la función valvular, se empiezan a romper como tal, y esto termina disfuncional, o sea, se rompe la unión que tiene acá directamente contra la pared, de la arteria. Entonces eso se cae y ya la válvula no funciona. Y es por eso que se empiezan a acumular y se empiezan a hacer bien anchas las venas. Ustedes ven las grandes cabezas de venas en las piernas de personas ancianas. Y por esa razón, o las personas que tienen sobrepeso, porque el peso es parte fundamental para que todo eso se termine agotando y por tanto termine disfuncional, ¿verdad? Pero esa es la razón de una válvula, esa es la razón de ser de una válvula. Vaya, ahora que ya ven, pues la diferencia gran fundamental, ya vieron ahí la diferencia anatómica como tal entre una vena y una arteria. Pero lo importante es que recuerden la funcional, que es lo que les mencioné fuera del tema, ¿verdad? Pero para que ustedes se lleven eso. Aquí ven ustedes como tal un corte de capilar. El capilar es la unión entre una arteria y una vena, pero esto es microscópico, esto jamás lo van a ver con sus propios ojos, ¿verdad? Por eso nunca lo van a ver en el laboratorio, únicamente para que tengan la teoría. Ya en el capilar, directamente la única pared que lo conforma es endotelio y una membrana basal. O sea, se puede decir que no tienen ni esta capa ni la túnica externa. Únicamente están compuestos por túnica interna, ¿verdad? Entonces, la totalidad de su diámetro, prácticamente, o mejor dicho, de su luz, viene siendo únicamente formado por una sola célula, que es la célula de la capa endotelial, ¿verdad? Entonces, es lo único que forma la pared y por tanto una membrana basal que es un poco más alta. A ver, Rodrigo, pregunta algo. Doctor, buenos días. ¿Qué le sucede a la vena cuando están haciendo muestras de sangre y yo he escuchado que como que se rompe o no pueden extraer la sangre porque la vena se ha roto? Ah, vaya, ahí por ejemplo, normalmente cuando van a sacar sangre, obviamente rompen la vena, ¿verdad? Acceden por ella, rompen sus paredes como tal, y aquí es donde empiezan a jalar directamente con la jeringuilla, ¿verdad? Empiezan a extraer la sangre como tal, ya la aguja está en esa parte como tal, ya en la luz de la vena como tal, se rompe como tal. Lo que pasa es que posiblemente cuando ya no se pueda agarrar más sangre es porque cuando usted hace una lesión a nivel de la vena o arteria, pues todas esas paredes tienen su propia reacción. Se produce un vasoespasmo. Entonces, todas estas paredes, más que todo el endotelio, libera una sustancia química conocida como óxido nítrico, otras sustancias, prostaglandinas, proteínas especializadas, que van a hacer una función local, ¿verdad? Donde ha ocurrido el daño. Entonces, toda arteria o toda vena ante un daño como tal, en ese caso una injuria de ese tipo, que puede ser la rotura directamente por una aguja, que se ha interiorizado hasta acá, pues va a provocar directamente un daño que va a liberar esas sustancias. Y esas sustancias, la forma de responder para protegerse o para formar un sello que permita que nuevamente se forme la pared como tal, es liberar sustancias, ¿verdad? Y ahí empieza el trombo, formarse un coágulo como tal. Y se empieza a reparar la pared como tal. El fenómeno por el cual usted ya no puede ver algún tipo de absorción en la jeringa cuando está jalando como tal la sangre para seguir atrapando sangre como tal, puede ser por un vasoespasmo, y un vasoespasmo es prácticamente una constricción, o sea, un cierre automático mediado por nervios más que todo, ¿verdad? Por sustancias únicamente liberan los nervios. Entonces, al haber ese vasoespasmo, se cierra la vena como tal. Entonces, si se ha cerrado por un momento determinado, mientras ha ocurrido el accidente, se empieza a cerrar como tal. Y allí es donde se nota que prácticamente la ausencia de más sangre contenida en la jeringuita como tal es lo que pasa directamente, ¿verdad? Porque cada vez que hay un daño en las venas o arterias, se activan esos mecanismos automáticos. ¿De acuerdo? Gracias, gracias, sí, gracias. Vaya, pasemos. Bueno, aquí va. Tienen el ejemplo más claro. Miren, aquí les he puesto un pequeño GIF para que ustedes vean la diferencia entre la vasoconstricción. Hay dos fenómenos, ¿verdad? Vasoconstricción y la vasodilatación, es en inglés. Por aquí les he dejado el GIF para que ustedes vean la acción directamente, puntual, ¿verdad? Ya cuando el vaso se está abriendo como tal, es una vasodilatación. O sea, hace que la luz se haga
más grande, ¿verdad? Y cuando hay una vasoconstricción, se cierra ese espacio. Entonces, lo que le explicaba del vasoespasmo es esa vasoconstricción. Ocurre la vasoconstricción transitoria que está mediada o que está provocada más que todo por factores ya sean nerviosos o por otro tipo de sustancias que están en las propias paredes de la arteria o de la vena en cuestión que ha sido dañada, ¿verdad? Para que ustedes vean, es una vasoconstricción y una vasodilatación. En el GIF, ustedes pueden ver ambos fenómenos, ¿verdad? Cuando se abre y cuando se vasoconstricte. Pero miren cómo depende más que todo de la capa muscular, ¿verdad? Eso es lo que está mediando que provoca una vasodilatación o una vasoconstricción. Entonces, estamos hablando que los vasos que mayormente tengan una capa muscular son los vasos que mayor pueden provocar este fenómeno como tal. Todos pueden hacerlo, por ello no que provocan el fenómeno de vasoconstricción o vasodilatación, que son un poco más grandes del fenómeno como tal, que se pueden provocar en ese tipo de vasos, que suele ser normalmente en la arteria muscular. A ver, Adriana, preguntando. Sí, doctor. La palpitación esa es una vena o una arteria, perdón. No, esa es una arteria. Ah, pues la arteria. Esa Ah, palpitación es por los mismos latidos del corazón y le ocurre a a todas o simplemente a las que están como más cercas conectadas del corazón, así como cuando toman los latidos, pero en la muñeca, digamos. ajá. Vaya, sí, eso está directamente relacionado con el latido del corazón, ¿verdad? Prácticamente, como tal. Eso es lo que está mediando. Usted en la vena como tal va a encontrar que puede pasar este fenómeno, pero es bien poco reconocible a simple vista como tal. Sí puede ocurrir en las venas, pero que todo ocurre en las arterias, porque las arterias están mayormente rodeadas por ese tipo de tejido muscular, ¿verdad? Entonces, hay en la vena, pero no hay una suficiente cantidad para provocar eso. Además, otro factor que rige que se esté dando este fenómeno es más que todo la presión que hay en ella. La gran presión, la presión que se mide en milímetros de mercurio, que es la presión normalmente que se le toma cuando le toman la presión arterial con el esfigmomanómetro o el tensiómetro como tal, pues le está midiendo esa presión que hay de sangre como tal. Ustedes ven estas flechitas que están empujando hacia afuera, hacia la periferia. Esa es la presión arterial como tal, ¿verdad? Usted únicamente la puede medir en las arterias. Sí se puede medir en la vena, pero no es perceptible. Es tan débil la presión en las venas que es pocamente perceptible. Entonces, únicamente puede medir la presión en las arterias como tal con ese tipo de instrumento, ¿verdad? Por función del músculo que los está rodeando en una de sus capas, que es la capa media, pero sí está en concordancia con el latido del corazón. Cada vez que usted toma el pulso como tal, usted puede sentir latido cardíaco, va en concordancia con el latido cardíaco, pero también por la fuerza que el mismo músculo está ejerciendo. Entonces, recuerde siempre que la gran presión que se sostiene siempre va a ser mayor mientras más cerca esté del corazón. A medida ese vaso se vaya ramificando y se vaya disminuyendo, se vaya alejando del corazón como tal, esa presión o ese pulso se va haciendo más débil. Pero sí, más que todo en las arterias. En las venas prácticamente es imperceptible. Sí tiene, pero en comparación con las arterias no es mucho. Porque quien termina rigiendo eso es el propio capilar. Ya vamos a ver de qué se trata el capilar, porque ahí es donde se va a regular finalmente la presión. Mejor dicho, las arteriolas, que es la última ramificación que tiene toda arteria. ¿Sí? Vaya, aquí van a ver una vista directamente de los cortes histológicos. Y que ustedes pueden ver exactamente cada una de las capas que acabo de mencionar. Y ustedes ven esa disposición. Las capas más visibles prácticamente son esas, las láminas elásticas. Son esas que tienen esa apariencia toda contorneada. Es la más fácil de ver para que ustedes tengan esa idea directamente. La lámina externa igual, está de este lado, pero es un poco más pequeña. Y todo lo más grueso que ven acá es lo que estamos mencionando en la túnica media, ¿verdad? Para que ustedes vean cuál es el grosor como tal. Toda la capa muscular es lo más grueso. Y ahí ustedes pueden ver directamente también un corte transversal de una vena. Ahí ven la diferencia morfológica. No hay tanto tejido muscular como si hay en las arterias, ¿verdad? Para que sea bien perceptible. Y aquí finalmente tienen un corte de un capilar. Para que el capilar, dijimos, únicamente va a estar formado a su pared por endotelio. O sea, prácticamente de una capa celular nada más. Entonces es bien fácil ver los eritrocitos que están circulando a través de ella. El objetivo 2,
que es prácticamente un resumen de todo lo que acabo de mencionar. Esta tabla es bien importante. De aquí le vamos a preguntar seguramente alguna pregunta al examen, entonces, para los teóricos. Porque acá se les resume directamente qué es lo que hay y qué es lo que no hay, qué tipo de túnica hay y qué tipo de túnica no hay, dependiendo del vaso en el que sea. Cuando hablamos de arterias, se puede clasificar en elástica o muscular dependiendo de la cantidad de tejido muscular que haya en ellas. Las elásticas se le llama arteria elástica porque lo que mayor predomina en la túnica media son fibras elásticas. De este tipo es la aorta. Las arterias musculares es la gran mayoría de arterias que ustedes ven en la periferia, como puede ser una arteria braquial, una arteria femoral. Ahí son ejemplos claros de arterias musculares porque gran parte de su túnica media está conformada mayormente por fibras de tejido muscular. Finalmente, una vez ha pasado de una arteria elástica a una arteria muscular, la siguiente subdivisión es una arteriola. Una arteriola, ustedes ven el tamaño, ya estamos hablando de micrómetros, ya estas no son ni siquiera perceptibles para el ojo humano, ¿verdad? Son los tipos de arteriolas que se introducen directamente en un órgano para darle irrigación directamente a ese órgano. Entonces, son bastante pequeñas, directamente van a irrigar una parte únicamente celular, directamente del órgano determinado. Ya un poco más abajo, subdividido, se encuentran ya los capilares. Este capilar es el vaso intermedio que le va a estar formando, que le va a estar dando paso del grupo de las arterias, le va a estar dando paso a las venas. Entonces, aquí es donde se transforma, en el capilar, en una unión de ambas, ¿verdad? En el capilar es que se están haciendo prácticamente un puente en el que las arterias se están transformando en vénulas. Ya una vez en capilares, empiezan a difundir todas las sustancias que pueden pasar a través de la endotelio. Recordemos que la endotelio es únicamente una capa de una sola célula, perdón, de un solo tipo de célula, que es el endotelio. Entonces, como es una sola capa, es bien fácil que difundan todos los, ya sean gases, todos líquidos. Entonces, ahí es donde se da el nivel de intercambio. Más que todo se puede ver en pulmones, que ustedes pueden ver el intercambio gaseoso se da porque los capilares están ejerciendo esa acción. Una vez ha pasado el capilar, se convierten en vénulas postcapilares. Ahí empiezan. Ustedes ven también el tamaño que tiene cada uno de ellos y el tipo de túnica que está compuesta por cada una de ellas, ¿verdad? Ya cuando terminan de ser vénulas postcapilares, empiezan a formarse vénulas musculares, que son las venas tradicionales que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, se empiezan a formar, son un poco más grandes como tal. Bueno, todavía esas no, perdón, esas no son de todo visibles. Las que ya son visibles, ustedes conocen, que ustedes pueden ver fácilmente en los brazos, son las venas como tal. Ya esas tienen un tamaño bastante distinguible a simple vista y ya empieza a formarse más que todo las tres capas que veíamos. Es importante que ustedes tengan en cuenta quién no tiene alguna túnica. A ver, miren en el capilar únicamente qué túnica tiene, cuáles son las que no tienen. En las vénulas postcapilares tiene túnica interna y tiene túnica externa, pero no tiene túnica media. Entonces estamos hablando que no tiene una parte de tejido muscular. Esas son las que destacan, por tanto son bastante importantes, ¿verdad? Entonces, para que recuerden, vean bien este cuadro para el examen porque de acá se lo va a preguntar. Ya ven ustedes que tienen un tamaño considerable cada una de ellas. Algunas son incluso hasta más microscópicas, ¿verdad? No van a llegar a verlas en el laboratorio. Vaya, aquí les dejo un esquema para que ustedes vean qué es lo que estaba hablando. La arteria como tal es todo esto, viene en esta dirección, el flujo, ¿verdad? De sangre. Todo esto es la arteria como tal, ustedes ven ahí divididas las capas y se transforma en una arteriola. Una arteriola finalmente va a dar paso a la parte en donde empieza a ramificarse a un capilar, se le llama o se le conoce como metaarteriola. Metaarteriola, ¿verdad? Para que recuerden ese nombre, porque si leen el libro van a encontrar esa palabra bien frecuente. Entonces prácticamente es la unión, prácticamente el paso que está dando de una arteriola a un capilar. Todo lo que ustedes ven acá, casi que de color café, es el capilar como tal, ¿verdad? Está dando paso a la formación de una vena. Entonces, ya estos niveles, todos estos niveles que ven acá con el puntero, ya todo eso prácticamente es imperceptible para el ojo. Únicamente se van a ir a dar intercambios en todos los tejidos internamente. Y ahí donde se está dando el transporte, ¿verdad? El intercambio gaseoso como tal. Entonces, sí es importante que recuerden este esquema.
Ustedes ven que el capilar, únicamente las capas que les mencionaba, endotelio y membrana basal. Una capa interna, o sea, la túnica interna y la túnica externa, ¿verdad? Es lo único que tiene el capilar, carece de eso. Entonces, sí es importante. Perdón, solo tenía túnica interna, les mencioné, para que recuerden eso, ¿verdad? Que recuerden que dos componentes de la túnica interna era el endotelio y la membrana basal. Aquí ni siquiera tienen una lámina elástica, solo tiene esos dos componentes, pero solo tiene un tipo de túnica nada más. Eso es lo más importante del capilar, porque, como les digo, que están ligadas sus paredes, en ellas se puede hacer el intercambio de gaseoso, ¿verdad? O intercambio de líquido. Aquí ustedes ven cómo se transforma en una vénula se hace un poco más grande, finalmente se transforma en vena, y ustedes pueden ver que el flujo, todo contrario a la arteria, ¿verdad? Si este venía del corazón, acá se transforma la vena y esta hace retornar todo el corazón. Ahí va la válvula que les había platicado. Y ustedes pueden ver este pequeño esquema para que tengan una idea de cómo es que se está comportando la subdivisión de cada uno de sus vasos. Ahí ustedes ven, del ventrículo izquierdo sale la aorta. Siempre va a ser representado de color rojo las arterias, porque les está llevando sangre oxigenada. Se subdividen desde arterias elásticas, arterias musculares, las arteriolas, se transforman en capilares, y aquí se empiezan a transformar en vénulas poscapilares, en vénulas musculares, finalmente en venas, que son las principales, y finalmente llegan al corazón nuevamente a las cavidades derechas. Ya de las cavidades derechas se va al pulmón, del pulmón regresa oxigenada a la aurícula izquierda primeramente y otra vez al ventrículo izquierdo. Este tema de recorrido y de las cavidades es lo que vamos a hacer en el repaso, porque estoy seguro que la mayoría no lo tiene claro, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan eso de base. Bueno, pasemos. También otro tipo de endotelio, bueno, otra que hay que ver, hay que pararnos un poquito en el capilar linfático. El capilar linfático, a diferencia de que este no recoge sangre, recoge linfa. La linfa es una sustancia que prácticamente se está creando a modo de que este pertenece al sistema linfático, ¿verdad? Entonces va a estar recogiendo linfa directamente. ¿Qué es la linfa? Puede ser una combinación de células blancas, ¿verdad? Estamos hablando de glóbulos blancos, perdón. Puede ser cualquier tipo de ellos. Entonces, en ellos se va a estar colectando y va a estar también colectando bastantes proteínas y lípidos de la digestión como tal. Acá se los representa como estos pequeños vasos color verde. Ellos pueden discurrir a través de las uniones de los capilares. Mientras se está dando el paso de una arteria a una vena como tal, están los capilares y a través de ellos están discurriendo, ¿verdad? No hacen un contacto directo, están pasando a través de ellos, pero no hacen un intercambio directamente en ellos. Vamos a ver que más adelante donde es que termina desembocando toda este capilar que finalmente termina recogiendo únicamente el linfa. Si es un poco más preciso a detallar la anatomía del capilar linfático. El capilar linfático, a modo de semejanza de una vena, pues no estamos diciendo que va a tener válvulas, pero sí la forma en que está formado el endotelio como tal. Aquí tienen una foto de detalle de cómo está formado prácticamente el capilar. Ustedes ven que hay toda predominancia de endotelio. Entonces, ese endotelio va a estar formando prácticamente la pared del capilar. Entonces, y en la disposición en la que se encuentra cada una de estas células endoteliales, está montada una sobre otra, ¿verdad? Esa disposición por la que están montadas unas sobre otras, le da la característica que todo el tejido que se está recolectando de la periferia, el tejido donde están conectados el capilar, ustedes ven que tienen unas pequeñas patitas o prolongaciones. Eso se va a llamar filamento de anclaje. Permite que no pierda su configuración original, ¿verdad? Que siempre se mantenga estable, sostenida o todo el tejido del cual se están rodeando, ¿verdad? Entonces, el endotelio capilar, al tener todo el líquido, se me dio el nombre, el líquido que está por fuera extracelular, perdón, líquido extracelular, el intersticio, todo ese líquido se va a estar drenando directamente por el capilar linfático. Entonces, al conectarse acá, esto ya no tiene salida por la disposición que está cada una de esas células. Es como que si fuera igual que una válvula, ¿verdad? Un solo paso. Mientras haya más presión de líquido intersticial acá, entonces esa presión hace que el líquido se meta directamente, pero que no pueda salir.
¿verdad? Se acumula todo eso en forma de linfa y esa linfa empieza a subir. Finalmente termina desembocando, no directamente en los capilares, sino que termina desembocando en venas. Ya no es parte del objetivo de la clase, pero finalmente la linfa como tal termina desembocando en venas principales, como puede ser la vena cava superior, venas subclavias o yugulares. Ahí es donde finalmente termina desembocando la linfa y llega directamente al torrente por la vena. El otro objetivo, no, bueno, seguimos con las válvulas. Bueno, ya les mencioné toda la función de la válvula como tal. Aquí tienen un cortes ustedes más específicos, como pueden ver la función. Aquí les he dejado la imagen para que ustedes puedan ver cómo es que funciona la válvula. Exactamente lo que les mencionaba. El recorrido es la parte cefálica y pues no permite, la misma configuración de la válvula permite que eso no retorne. Entonces, para que ustedes vean cuál es la función realmente de la válvula. Finalmente, la clasificación de los capilares sanguíneos de acuerdo a su estructura microscópica. Creo que también es igual más de lo mismo que les platiqué, cómo se subdividen, aquí está un poco más esquematizado, únicamente en la parte en que viene desde arteriola, ¿verdad? Desde arteriola, esta parte donde se ramifica la arteriola, se va a llamar metaarteriola, que es lo que te dije. Entonces se empieza a transformar directamente en el capilar. Si ustedes ven que el capilar tiene todas estas prolongaciones. Se puede subdividir en varios capilares, una sola metaarteriola, y dar paso a todos estos capilares. Entonces empieza a transformarse finalmente en una vénula o capilar y luego en una vénula muscular, que luego va a dar paso a una vena, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo funciona y cómo se está dando ese intercambio de gases o de sangre que está previamente oxigenada y luego desoxigenada, que es lo que representa el color azul. Los tipos de capilares también es importante mencionarlos. El tipo de capilar pueden ser de tres tipos. Puede ser un capilar continuo que está formado por células endoteliales, un capilar fenestrado que tiene esas fenestraciones, que son esos pequeños orificios que les he mencionado, y finalmente un sinusoide. Un sinusoide es más amplio que un capilar fenestrado porque tiene múltiples separaciones entre cada una de sus células y los orificios como tales son mucho más grandes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tejido donde se encuentran cada uno de estos ejemplos. Sí es importante saber dónde se puede encontrar cada uno. Por ejemplo, los capilares continuos, ustedes pueden encontrar en el tejido nervioso, déjenme recordar, pueden encontrar, bueno, en el sistema nervioso, como se les mencioné, los pueden encontrar en los pulmones, los pueden encontrar en el tejido muscular e incluso los pueden encontrar en parte de la piel específicamente, ¿verdad? Ya el tipo de capilar fenestrado, como la función tiene que ser un poco más de transmisión de fluidos como tal, de sustancias como tal, esto es un poco más difícil de encontrar. Entonces, lo van a encontrar en estructuras que pueden hacer un intercambio constante, como por ejemplo pueden ser algunas células de los riñones como tal. Usted lo pueden encontrar en algunas partes del intestino delgado, como por ejemplo en las vellosidades como tal. Usted puede encontrar en otra parte, en una parte específica del sistema nervioso central, usted los encuentra en los plexos coroideos, están en el ventrículo como tal, y finalmente los encuentra en los procesos ciliares, que están directamente en concordancia con el ojo, ¿verdad? Es la parte donde ustedes ven que se pigmenta de un color, como tal, donde puede haber color café, color verde. Entonces, todas esas estructuras están rodeadas por capilares fenestrados. Finalmente, los sinusoides son un poco más difíciles de encontrar y les menciona que lo van a encontrar en lugares donde se están dando intercambios, ya sea celulares, como puede ser, por ejemplo, algunas partes del trayecto, los vasos del vaso, el vaso como tal. También los pueden encontrar en algunos sinusoides de tipo hepático, porque están haciendo intercambio también de sustancias. Entonces, vemos que están intercambiando moléculas mucho más grandes que normalmente no atravesarían un capilar de este tipo, ¿verdad? Por eso es que se subdividen de esa forma. Finalmente, el último objetivo es recordar las características histológicas de la actividad muscular cardíaca. Igual creo que esto es parte de las clases que le dieron previamente acerca del tejido muscular. Ahí les daban, las diferencias principales del tejido muscular y ustedes ven que había un tejido muscular liso
y un tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado podría ser tanto de tipo muscular, propiamente esquelético, que se encuentra más que todo en los músculos que ustedes conocen, y un tejido muscular estriado, únicamente va a ser de carácter cardíaco o de características cardíacas. Únicamente van a encontrar en el miocardio, que es el músculo que recubre el corazón. Entonces les mencionaban que habían características específicas que solamente se encuentran en el músculo cardíaco, como por ejemplo los discos intercalares. Ustedes únicamente van a ver discos intercalares en el tejido cardíaco, así como también otra característica, aparte de los discos intercalares, son las ramificaciones como tal. Ustedes ven una célula como tal y se ramifica. Ustedes pueden ver acá una original como tal y se ramifica en esta y se ramifica en esta otra. Entonces, son características propiamente del músculo cardíaco. Recuerden eso. Otra característica principal del cardíaco con respecto al músculo esquelético, esquelético, perdón, que ustedes van a encontrar un solo núcleo, ¿verdad? Normalmente. Entonces, recuerden que en el músculo como tal, en el músculo sencillo, como tal, ustedes encuentran múltiples núcleos. No los van a encontrar central, sino que los van a encontrar de forma periférica. Este tiene mucho más mitocondrias porque necesita una energía mucho más adicional porque el músculo está en constante trabajo, entonces por tanto necesitamos mitocondrias y mitocondrias son las encargadas de sintetizar toda la energía como tal, ¿verdad? Que se va a dar para que la fibra esté en impulso constante. Entonces, por las propias características que tiene el corazón, que siempre se está contrayendo de forma involuntaria, necesita mucho más tipos de organelos especializados en ese tipo de casos de mitocondria como tal. Entonces sí van a notar todo eso. Y las diferencias en cuanto al núcleo que les mencioné. Y ahí por lo demás, casi todo es similar, ¿verdad? Con respecto al estriado, el esquelético normal que conocemos. Otra cosa que hay que destacar es el tipo de unión que tienen, son los desmosomas. Recuerden que únicamente yo les di esta clase al principio, cuando les hablaba de tejido conectivo y todo lo demás, les mencioné un poco de las uniones intercelulares. Recuerdo que les mencioné que el desmosoma los encontraban en tejido cardíaco, revisen esa clase. Pueden encontrar en el tejido cardíaco y los pueden encontrar en células epiteliales. Esos son los dos lados que van a encontrar desmosoma, ¿verdad? Hay que recordar cómo es que se clasifican desmosomas, por qué, cómo es que están unidos, ¿verdad? Ahí van a ver que se unen por glucoproteínas con una configuración bastante específica. Y también tienen características que tienen uniones comunicantes. Las uniones comunicantes mencionábamos en esa misma clase. Estamos hablando que tiene dos tipos de uniones intercelulares, desmosomas y uniones comunicantes. Las uniones comunicantes les van a servir para que puedan intercambiar iones, ¿verdad? En ese caso, más que todo iones de tipo de calcio y otro tipo de sustancias que van a estar provocando el impulso nervioso o impulso cardíaco que finalmente le va a dar la contracción, que es de forma involuntaria del corazón y que hace que esté funcionando siempre, ¿verdad? No es como el músculo esquelético sencillo, que usted prácticamente lo ejecuta o le da una contracción cada vez que se quiere. Entonces estamos hablando de que el tejido esquelético es totalmente voluntario y este es involuntario, ¿verdad? Luego tenemos un pequeño esquema donde vemos eso que acabo de mencionar. Y ustedes ven que se encuentra más subdividido. Recuerden siempre que la unidad estructural, la unidad como tal, es la sarcómera, ¿verdad? Y pueden ver subdivididos tanto cada una de esos tipos de bandas, las proteínas que están, más que todo la actina y la miosina, que es lo que va a provocar la contracción como tal. Les he dejado pequeños esquemas acá en GIF para que ustedes vean, se fijen cómo está funcionando directamente las relaciones entre tanto la actina como la miosina, que es lo que finalmente va a dar paso a la contracción que todos conocemos. Ven allí que las fibras gruesas está a cargo de la miosina y las fibras delgadas por la actina, ¿verdad? Entonces hay un mecanismo molecular que no es el caso de la clase como tal, pero ya lo van a ver ustedes en fisiología como tal directamente. Entonces les explica cómo que da paso a esta contracción en una ley de deslizamiento como tal. Entonces va a estar activado por iones como por ejemplo el calcio y otras moléculas, por ejemplo el ATP, el ADP, el fosfato. Ya les van a ampliar un poco más de esto porque no es tanto de nuestro tema como tal. Es bastante sencillo de entender, pero para que ustedes se puedan apoyar siempre en ese tipo de esquemas. Aquí ven ustedes igual
parte del mismo tipo de esquemas en donde ven ese tipo de protocolo que se da a nivel molecular para que se pueda dar finalmente la contracción. Es una acción repetitiva que finalmente va a dar paso a la contracción como tal, tanto involucrando a la fibra de actina. Aquí ustedes pueden ver la troponina, la tropomiosina, la actina, que son las bolitas color piel como tal, y ven la gran proteína, la principal, la más gruesa, que es la miosina. Con las cabezas de miosina, finalmente van a estar dando paso a la contracción. Ustedes pueden apoyarse con videos de YouTube para que entiendan correctamente eso, ¿verdad? Hay videos bastante didácticos. No es que solamente se encuentre basura en YouTube, sino que hay que saber buscar como medio más básico que está a disposición de todos. Ahí hay bastantes videos donde se explica bastante bien fácil cuál es el mecanismo por el cual se va a estar dando la contracción, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser específico en eso. La bibliografía que les dejo, pues siempre ocupamos el principio de anatomía y fisiología de tórtolas para que ustedes puedan revisar a cabalidad eso. Ya les dije algunos, ¿verdad? Que para leer todo eso hay que enfocarse directamente en los objetivos que les he dejado en cada una de las diapositivas. Si se fijaron, únicamente fueron 4 objetivos, o sea, 4 objetivos que ustedes tienen que buscar directamente en la página que les especificaba ahí para que ustedes puedan ampliar si así lo quieren, ¿verdad? Las preguntas en el caso, siempre se las pregunto directamente acá. Entonces hay que poner bastante atención a lo que he mencionado y pues hay que revisar la diapositiva y los puntos que les dije y me detuve en mencionarles. Ahí me hacen una pregunta. Sí, sí, sí. El video siempre lo subo ahí para que estén pendientes en mi página del, del aula virtual. Bueno, les mencioné que les iba a tomar asistencia, así que no se me ha olvidado. Así que necesito que todos activen la cámara como tal, porque la vamos a tomar por obligación. Bueno, activen la cámara. Cámara, no foto, todos con la cámara directamente, ya que nos han hecho llegar a estas medidas, así que no queda de otra. Vamos a ver. Doctor, yo le enciendo, pero no sé por qué no me está funcionando, fíjese. Bueno, pero por lo menos ya me habló, ya sé que... Ajá. Gracias. Vaya, espérame. Vamos a tomar, quédense todos ahí. Ahí si quieren sonríen. Vamos a tomar 2 fotos. Vamos a tomar la otra pantalla, porque hay bastante, ¿verdad? Entonces, ahí les veo algunos con cara de sueño. Entonces, de modo, toca así. Déjenme guardar estas, no se vayan todavía. Clic, a mí me sacó, pero aquí soy. El doctor, perdón, me sacó de Oh, Zoom, pero no hay problema. sí. Bueno, ya está, no se preocupe. Ahí vamos a ver que Gracias. he ido anotando todo eso. Vamos a estar pendientes de la asistencia como tal. Al final se conectaron 53 personas. Ya vamos a ver